no saben en qué gastar el dinero. Pues que me lo den a mí, joder. Y aquí estamos en la espectacular Plaza de las Banderas. Hay incluso tiendas de halcones. Es que Bernat mola mucho, ¿no? El nombre. Hi fellas, bienvenidos a un nuevo vídeo. Estoy en un nuevo país, estoy en Doha, estoy en Qatar. País número 37, si no he contado mal. Estoy aquí por el mundial, ahora es el atardecer. Llevo ya 6 días, aún no he hecho nada de turismo, pero este vídeo irá un poco sobre ello, ¿no? Irá un poco sobre enseñaros cómo es Qatar, cómo es Doha, lo que pueda haber. Ya os digo, no es mi principal objetivo, pero lo que tenga tiempo y eso, pues sí que lo visitaré. Así que os lo voy a enseñar en este vídeo. Si os gusta, ya sabéis qué ver en Doha. Dejaros un buen like, suscribiros al canal, activar notificaciones, seguidme en todas las redes sociales. Si queréis viajar siempre con seguro, tenéis descuento en la descripción, y haceros miembros si queréis tener pues un gran detalle hacia mí. Si queréis ver todo el contenido que hice en el mundial, idme a seguir a Fútbol por el Mundo. Ahí veréis pues reacciones en el estadio, alguna entrevista polémica, es decir, de trabajadores que trabajaron aquí en Qatar, y a ver cuál es su opinión después de todo lo que salió en prensa de tantos muertos y eso. Yo pregunté a algún trabajador de aquí a ver qué opinaban, y muchas cositas más, banderazos, aficiones, los estadios, lo increíble que es un mundial. Ir a ver eso, mi canal de fútbol, Fútbol por el Mundo, o Bernat por el Mundo, que es el viajero, o Fútbol por el Mundo, que es Bernat también por el mundo viendo fútbol. Aquí tenemos, para empezar, con el viewpoint, con el mirador. Aquí tenemos todas las vistas. Voy a enfocar lo de atrás, que es increíble. De hecho, la idea de hoy es andar por todo el Corniche, que se conoce este paseo marítimo. Sería el Corniche, que tiene pues estas vistas, y va desde el Souq Waqif, que está ahí, ya os enseñaré porque fui durante una quedada de aficionados. Está lleno de gente, no lo grabé para este vídeo. Es muy bonito también, ya lo veréis. Y va de la zona más nueva con todos los grandes edificios a la zona más antigua, el mercado, ¿no? Que está, ya verás, muy guapo. Se va haciendo de noche ya, mientras vamos paseando se ilumina todo. Aquí obviamente es bonito verlo de día, sobre todo atardecer, y así ves las dos cosas. En cuestión de pocos minutos pasa de ser de día a, como veis, ser de noche, y aún sigo en el paseíto. El paseo sí que es un ratito, es bastante largo. Las 5:15 ya es de noche. En Lusail, estas 4 torres que hay son increíbles. Y la ballena, un ballenato. Seguimos con ratos libres descubriendo Qatar, descubriendo Doha. En este caso estoy en Katara, que es como se conocía antes Qatar, y ahora es una zona que construyeron para un festival de cine. Pues hicieron una pedazo de construcción imitando los anfiteatros y cosas así. Aquí hay por ejemplo, centro comercial que se llama Galerías Lafayette, como en París, donde está este enorme regalo, que es el que me haríais si os suscribís al canal. Es un centro cultural con muchas construcciones y que representan diferentes como sitios del mundo, y que está muy bonito, está muy nuevo. Después de esa plaza enorme entras como lo que es un zoco, lo que sería como un barrio así de los antiguos, ahí muy pequeñito, con calles que parece un laberinto.
aquí llegamos a la zona del puerto, donde está lleno de como puestos así tradicionales, incluso algunos barcos con todas las banderas porque es el mundial. También aquí hay playa. También puedes ver aquí bastante gente como trabajando en los barcos y todo, cosa que supongo que es postureo puro. La zona está muy bonita para pasear, sin duda. Justo detrás es donde está el anfiteatro, pero van a hacer un concierto esta noche, con lo cual está cerrado el acceso. ¿Qué os ha parecido la zona de Katara? Con el anfiteatro que no hemos visto, pero bueno, así os lo dejo para que vengáis. Y este es el primer centro comercial que visito, el Qatar Mall, que como veis es increíble, también aquí con todas las banderas obviamente de los países que están en el mundial. Y esto que parecen esos árboles de Singapur, ¿o no? A mí me recuerdan a ellos. La mayoría de tiendas, restaurantes, todo está vacío y estamos a la hora de comer y eso y no hay ni Dios. Muchas cosas y muy increíbles, pero realmente innecesarias. Básicamente no saben en qué gastar el dinero. Pues que me lo den a mí, joder. Estamos en esta mezquita, que es una de las más importantes de Qatar. No me dejan grabar con cámara, pero sí con el móvil. Un poco raro, o sea, aunque no puedas grabar o no. Con el móvil, cero problemas, pero con la cámara GoPro, no. ¿Lo entiendes tú? No, yo tampoco, o sea, o una cosa u otra. Aquí os la enseño, la verdad es que está muy guapa. Obviamente te tienes que poner la túnica para, pues, respetar. La gorra me la dejan quedarme, así no enseño mi calva. Vamos a verla un poco por dentro, a ver qué tal, pero tiene muy buena pinta. Ya habéis visto que aquí hacen también un tour guiado, como hacen en muchas mezquitas que he visitado pues alrededor del mundo. Esta es la Muhammad bin Abdul Wahab, si lo pronuncio bien, y es la más grande de Qatar. Hay más de 2.200 en todo el territorio, que conocemos que es bastante pequeño y puede acoger hasta 30.000 fieles. El patio y todo y el trato es maravilloso, y aunque está un poquito alejado del centro, con un bus puedes llegar perfectamente. También te dan como recuerdo tu nombre aquí con la caligrafía árabe, y la verdad es que de verdad mola mucho, ¿no? El nombre. Vamos a la parte final o del inicio del Corniche para ver el Museo de Arte Islámico, la Plaza de las Banderas y el Museo Nacional. Y aquí estamos en la espectacular Plaza de las Banderas. Y
de museo a museo, esta pedazo construcción de aquí, que son como láminas colocadas así, la verdad es que está muy bonita solo de ver por fuera, es el Museo Nacional de Qatar, otro museo, están aquí bastante juntitos todas estas cosas al final del Corniche, así que si os gustan los museos, ir a este también, debe estar bonito. Yo no tengo tiempo ni quiero gastar el dinero para entrar, así que esta vez no los visitaré. Sin duda me recuerda mucho al Museo Guggenheim de Bilbao. Es un poco esa idea, así un poco abstracta. Dejadlo en los comentarios. ¿Os recuerda al Guggenheim o no? Quizás también ese de Sydney, la ópera ese de Sydney. Aquí detrás mío, que no se ve una mierda, pero veis que está la playa, ¿eh? Aquí hay playa, existe la playa, he estado en la playa de Qatar, la playa de Ras Beach, que tiene estas piedras, digo, mira, me animo. Lo que pasa es que, como veis, es completamente de noche ya. Aquí oscurece muy rápido, son las 5 de la tarde, al menos en esta época del año, que sería en noviembre, diciembre. Perdonad mi voz, pero estos días de aquí con el aire acondicionado, la arena que hay, el polvo que no se ve pero está ahí, se cuela por la garganta y mi voz está destrozada, así que vigilad si venís por aquí a Qatar. Una zona bonita también para pasear y ver ahí la modernidad y lo que ha crecido Qatar, su evolución, es esta zona del West Bay, donde está lleno de edificios, de oficinas, edificios altos, cada uno compite un poco, parece entre sí, a ver pues cuál destaca más. Con Corniche, posiblemente el sitio más famoso de Doha es el Souq Waqif, que es el mercado o en la zona más típica, más tradicional del país. Vamos a investigarla. Sin duda es muy bonito pasear por aquí, lo que sería el típico mercado tradicional con callejuelas, llena de paraditas, llena de tiendas, un poco estilo Istambul, el mercado de Istambul. Me he encontrado esta manada de camellos que los tienen aquí atados. Supongo que son para exposición. Cerca del Souq Waqif es donde empieza el Corniche, el paseo marítimo que el otro día estuvimos andando, y hoy estoy yendo también a un sitio que es un mirador. Ahora está con mucha decoración del mundial y desde aquí también hay muchos barquitos, como podéis ver, para hacer una ruta, y me han dicho que solo cuesta unos 2,5 €. Rectifico, 10 € vale el paseo. Incluso tiendas de halcones. Esto sí que no lo esperaba. No son baratos, ¿eh? Este de aquí dice que vale 10.000 € y estos de aquí valdrían unos 4.000. De los más baratos podrías encontrar por 1.000 y pico. Así que me voy. No están dentro
de mi cartera. Y el motivo de compra, mostrarlos, ¿no? Como de exposición, símbolo de riqueza, obviamente, para carreras, para cazar. Y aquí es donde está el dedo este, el pulgar. Os indica que os tenéis que dejar un muy buen like a este vídeo. Y aquí es donde más o menos acabo el paseo por el Souk Waqif. Bonita zona para pasear. Hay mucha gente con esto del mundial. Yo creo que si no es mundial, este sitio está un poquito más calmado, aunque sea el sitio más turístico. Seguimos aprovechando momentitos muertos para ir visitando cosas de Qatar. En este caso nos vamos hacia el centro comercial más famoso, que es el Bellagio. Según dicen, es espectacular por dentro. Vamos a ver qué tal. El Bellagio es calcadito, el Casino Venice, que por ejemplo yo estuve en Macao, también está en Las Vegas. Es la misma idea, un riachuelo con las góndolas, con el cielo que parece que estés fuera, muy bonito y vale la pena visitarlo, pero bueno, que si te lo pierdes tampoco nada. Locura aquí en el Bellagio con un parque temático dentro. Tienen tanto dinero esta gente, es para flipar. Y aquí con uno de los estadios del Mundial de fondo que veis ahí bastante lejos, porque es una de las cosas negativas del Mundial. Despido de, bueno, lo que ha sido descubrir Qatar, os lo he enseñado. En general, yo visitaría Qatar en 2 o 3 días, creo que hay suficiente para verlo todo. Yo no lo he visto todo porque ya os digo, yo me he centrado en el Mundial y en el tiempo libre iba viendo y iba editando vídeos y todo, que si os gusta el fútbol, seguidme en Fútbol por el Mundo, que ahí lo tenéis todo. Aquí os he enseñado un poco lo que es Qatar, un poco lo que hay que visitar. La verdad es que está bien, no es un sitio, digamos, increíble, que vale mucho la pena, pero si tenéis 2 días, pues para visitar un poquito el país, parar y ver un poco pues su cultura, ver el Souk Waqif, que para mí es lo mejor, toda esa zona y todas esas cosas. E incluso si puedes alejarte y ya hacer una ruta por el desierto que sale un poco cara, pero por eso yo no lo he hecho, porque ya me he gastado suficiente en las entradas y todo. Dije, no quiero gastarme más de 100 euros en ir a ver las dunas del desierto, porque ya he visto en algún otro sitio. Espero que os haya gustado el vídeo. Si os ha gustado, ya sabéis, dejad un buen like y suscribiros al canal y activar las notificaciones. Seguidme en todas las redes sociales, muy importante.